Clave. La situación del fiscal nacional Jorge Abot está delicada. Él probablemente ha constatado que cada vez que sale a explicar lo que pasó en las reuniones que a cuentagotas se han podido conocer en torno a personas que, ya sea porque eran abogados intervinientes o porque eran personalidades políticas que querían hablar sobre determinados casos que llevaba la Fiscalía, él lo recibió. Una situación que se conoció recién, hace muy poco rato, después de que él diera una cuenta nacional donde planteara una tesis realmente peregrina, en el sentido de advertir e instruir directamente a los fiscales que cuando se avanza en una investigación para revisar la situación legal de los parlamentarios envueltos, si eso eventualmente lleva a un desafuero, podría afectarse los quórums de votaciones de representaciones públicas escogidas por la ciudadanía, y que eso sería entrometerse en un poder público, cosa que el fiscal Abot cree que no se debe hacer. Y de ahí que instruyó, es lo más cercano a dar una instrucción por vía pública, cosa que, dicho sea de paso, no puede hacer el fiscal nacional. Además de esta idea, que ya es bastante discutida y bastante polémica, inmediatamente después de la cuenta y de esa controversia que surge, aparecen informaciones inmediatamente muy raras, en el sentido de la oportunidad, que dan cuenta de que el fiscal nacional se había reunido 2 veces con el senador Hernán Larraín, una de las cuales ya se estableció que tiene que ver con la discusión sobre la situación personal del senador Iván Moreira, que es imputado en el caso Penta, un caso que hay que decirlo, el caso Penta, donde el fiscal nacional se había inhabilitado por el parentesco que tenía con el actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien a la sazón era el presidente de Penta, después de la caída de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín en justamente la rama legal de este caso. Habiéndose inhabilitado, sin embargo, recibe a un senador y a su abogado, y a un abogado con él, para conversar sobre uno de los afectados, un senador de la República, de la UDI. Después se conoció de otra reunión con otras personas, y ayer en Radio ADN, un activista político que es bien conocido por parte de las personas que pululan en los circuitos públicos, Eugenio González, reconoció que se habían generado varias reuniones más con el fiscal Abot. Y en un momento dado señala Eugenio González una cosa que es realmente paradójica. Dice, no se dijo nada que tuviera que ver con los casos particulares. Lo que sí se dijo es que había que vetar al fiscal Carlos Gajardo, que era el fiscal de uno de los casos que justamente se estaban ventilando y que abarcaban a figuras políticas de varios partidos, oposición entonces, y también del oficialismo. Si es que vetar a un fiscal no es intervenir en los casos que lleva, ¿qué es lo que es? Quien se explica se complica, dice el dicho, y cada vez que ha salido Jorge Abot a tratar de explicar estas cosas, la verdad es que se abren nuevos ángulos de un problema que se conoce recién y que tiene 2 patas muy tranquilas, muy claras, donde está en entredicho si hay idoneidad a la cabeza del Ministerio Público. Una de esas patas tiene que ver con la relación que el fiscal nacional tiene o debe tener de parte de quienes
finalmente terminan nominándolo o seleccionándolo, aprobando su designación, que es justamente el Senado. Y muchas de estas reuniones se señalaron y se hicieron antes, en el proceso que existía para ratificar su designación. Ahí hay un problema que, si es que no se percibió como conflicto de interés, habría que preguntarse por qué no ocurrió así. Segundo, el fiscal Abbott, que fue extraordinariamente decente y claro para inhabilitarse en el caso Penta, y sin tener que ver directamente con el caso, acepta reuniones y acepta tratar temas que tienen que ver con justamente el caso Penta, más tarde. ¿Cuál es la lógica de aquello? Tercer lugar, ¿quién puede reaccionar respecto de lo que estamos sabiendo? Alguien podría decir, bueno, el Parlamento debiera decir algo. Sí, claro, pero aquí hasta cierto punto, buena parte del Parlamento, a través de los partidos políticos, tiene también un serio conflicto de interés. Y se trata nada más y nada menos que quienes están siendo investigados son justamente parlamentarios. ¿Qué interés tendrían los parlamentarios de sancionar a Abbott si Abbott está aparentemente funcionando en beneficio de ellos? Con el Ministerio Público hace mucho tiempo que hay ruido, y ustedes lo saben porque de tanto en tanto surgen diferencias manifiestas entre, por ejemplo, la Asociación de Fiscales y el Fiscal Nacional a través de comunicaciones públicas o por la misma experiencia práctica de los fiscales a través de los medios de comunicación. Pero resulta increíble que por segunda vez, la primera fue cuando surgió el escándalo de el financiamiento ilegal de la política, donde el argumento fue, oye, si todos hacíamos lo mismo, esto era natural. Por segunda vez se usa el mismo concepto. Y esta vez, desgraciadamente, desde la Fiscalía, no, si él se reúne con todos y recibe a todo el mundo, lo que es abiertamente una falsedad. ¿Qué posibilidades tiene una persona que está imputado por un crimen mínimo y que no tiene resorte alguno para llegar a la Fiscalía, para llegar a abogados connotados que conozcan a otras personas también connotadas en la red de contactos que permitan reuniones de personas desconocidas o de personas humildes o de personas que están imputadas en alguno de los miles de casos, de llegar al fiscal nacional, conversar sus situaciones e incluso que nada de eso se conozca? Eso no es así. Y por segunda vez, el argumento aquí es una falacia lógica, que la he dicho ya muchas veces acá, que es la falacia del falso consenso. Aquella que establece que mi responsabilidad se diluye si es que yo argumento que todos hacen lo mismo. Busco en una conducta general, que además es falsa, disminuir la responsabilidad que uno tiene en la conducta que yo acabo. No tengo, para serle franco, ninguna gran expectativa respecto de que del Congreso salga algún tipo de reproche legal o institucional o algún movimiento fuera de lo que están haciendo en el Frente Amplio, que, claro, como ellos acaban de nacer, tienen una diferencia histórica, biográfica, con casi todo el resto que estuvo ahí, cada uno de esos partidos, para aprobar al fiscal nacional. Por lo tanto, no espero que quienes se ven beneficiados por las intríngulis privadas y que ahora recién se conocen del fiscal nacional vayan a hacer algo en su contra. Pero sí, lo que debemos pensar es
que este tipo de situaciones, si es que hoy día se establecen que son normales, debiéramos revisar qué tan frecuentes son, qué tan ilegales son y qué tanto han influido en que no haya justicia, como se pensó en un momento dado que podía haber en el caso más grande que se conoce del financiamiento ilegal de la política. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad